Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a iniciar la, la clase de educación cristiana con el tema número 2. Jesús ora. Mateo capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Antes de los alimentos, de ingerir los alimentos, él oró, pidiendo la bendición de Dios. Vemos que Jesús ora por los alimentos. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aquí vemos que después de un largo día, muy ocupado, él oró hasta que llegó la noche. Él, después de un largo día de trabajo, de muchos quehaceres, él siempre tenía tiempo para orar. No decía, estoy cansado, no puedo buscar a Dios. Él oraba aún después de un largo día de trabajo o de clase. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar de desierto, y allí oraba. Antes de iniciar su día, antes de hacer algo en el día, antes de ir al trabajo, al colegio o donde tuviese que ir, él oraba. En Lucas capítulo 3, versículo 21-22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús se bautizó, oró. En Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16 dice: pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A pesar de que Jesús se estaba volviendo cada vez más famoso, él no buscaba el estar rodeado de gente para que lo halagaran, para que le dijeran un montón de cosas, y no, él se apartaba y oraba. Aún en la fama, él oraba. La fama no se le iba a la cabeza, no se le iba al orgullo, no, él se apartaba y buscaba a Dios y oraba. En Lucas capítulo 6, versículos 12-16 dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. El equipo de trabajo que Jesús escogió, el que dejó aquí en la tierra, que fueron los 12 discípulos, antes de escogerlo, él pasó toda la noche orando. Él oró antes de escoger a su gente, antes de escoger a su equipo. Él no escogió a los que le parecieron mejor a él, no, él oró, él buscó a Dios para escoger quién era su gente. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 3 dice: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él oraba, y sus discípulos lo sabían. Él dio el ejemplo, y por su ejemplo le pidieron que le enseñara a orar. Nosotros también debemos dar el ejemplo de orar como Jesús hizo.
Nosotros debemos orar independientemente si alguien más quiere o no quiere orar con nosotros. Nosotros siempre, siempre debemos orar porque la oración es una necesidad en la vida de todos nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tu fe una vez vuelto, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando Dios Padre le mostró que Pedro sufriría, intercedió a favor de él. No se alegró por el mal que le vendría, ni pidió que le viniera ese mal. No, él oró pidiendo que Dios Padre les estuviera en la fe a pesar de todo lo que Pedro iba a sufrir. En realidad el que iba a sufrir era Jesús en la muerte de la cruz y Pedro iba a ser zarandeado en ese momento. Sin embargo, Jesús estaba interesado en Pedro y él estaba orando, intercediendo a favor de Pedro. En Lucas capítulo 23, versículo 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando él experimentó la muerte en la cruz del Calvario, oró, encomendándose a Dios Padre. Aún en la muerte, Jesús oró. Aún en sus últimos momentos de vida, Jesús oró. Juan capítulo 17, todo el capítulo Jesús ora por sus discípulos que tenía en ese momento y por sus discípulos que él iba a tener en el futuro. Antes de su muerte, en el Evangelio de Juan, él dedica un capítulo entero intercediendo a favor de la iglesia que surgiría por su ministerio, pidiendo por la unidad de ellos. Cuando una persona sabe que va a morir, quiere hacer y decir lo que es más importante para ella. Para Jesús era orar por la unidad de su iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándoles, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En el momento más difícil de su vida, en el mero momento en que Jesús pasó una gran angustia, en el momento en que Jesús sabía que él estaba siendo traicionado y que todos sus enemigos iban a hacer con él lo que él quería, Jesús oró. Y oró no para que sucediera lo que él quería, sino para que sucediera la voluntad de Dios en medio de los sufrimientos y de los sentimientos difíciles que él estaba experimentando. En Romanos capítulo 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:22-26, por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En estos dos pasajes vemos que ahora que Jesús está en el cielo, Él sigue orando a favor de todos nosotros, su iglesia. Vemos que la oración es lo que encierra la vida de Jesús desde que estuvo aquí en la tierra y ahora que está a la diestra de Dios Padre, Él sigue orando. Y vemos el gran amor que Él tiene porque siempre está orando a favor de todos nosotros. Jesús ora. Tarea en el cuaderno. Enumere en las diferentes ocasiones en las que Jesús oró y para qué. Enumere en qué ocasiones debemos orar nosotros, los cristianos. Respecto a la oración, ¿cómo cree usted que debería ser nuestra forma diaria de vivir la oración? ¿Cómo te hace sentir saber que tienes a Jesús en el cielo, orando a favor tuyo, intercediendo por ti? Muchas gracias, que Dios los bendiga y espero de que le tomen foto a su cuaderno después que hayan hecho las tareas y siempre me la manden por el WhatsApp. Que Dios les bendiga y hasta pronto.